Damos la más cordial bienvenida al doctor Ángel Fidalgo Blanco por ser parte de esta 9ª jornada de innovación educativa. Pedimos infinitas disculpas por el desfase que hemos tenido esta mañana. Lo importante es que estamos aquí al pendiente de poder escuchar la experiencia que nos va a compartir el doctor Ángel Fidalgo, a quien desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras agradecemos sobremanera la gentil cortesía de compartir y ser parte de uno de los conferencistas de esta 9ª jornada de innovación. Seguidamente doy paso a la lectura de una breve síntesis de la hoja académica del doctor Ángel Fidalgo Blanco. Es especialista en innovación educativa y es profesor investigador en la Universidad Politécnica de Madrid, España. El doctor Ángel Fidalgo Blanco es doctor en informática por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid y director del Laboratorio de Innovación en Tecnologías de la Información en esa universidad. Es presidente del comité organizador del Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad y ha sido distinguido con el premio a la mejor asignatura OCW por el Ministerio de Educación del Gobierno de España, premio a la innovación educativa y premio a la excelencia docente, ambos por la Universidad Politécnica de Madrid. Es editor del blog Innovación Educativa y creador de la comunidad de aprendizaje conectivismo.net. Con ustedes el doctor Ángel Fidalgo Blanco de la Universidad Politécnica de Madrid. Hola, buenas tardes desde España, desde Madrid. Y antes de nada, pues agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y a través pues de la Dirección de Innovación Educativa, pues el que me hayáis concedido la posibilidad de participar una vez más en estas jornadas, que ya van por la jornada número 9. Yo ya voy a ponerles la presentación, no sé si desde ahí ya están viéndola ya. El título de la charla lleva por nombre la aplicación de la inteligencia colectiva en el aula. Para empezar, la estructura de la charla, como pueden ver en la diapositiva, se compone de cuatro componentes. El primero de ellos veremos un poco los componentes principales de la inteligencia colectiva, un modelo para realizarla y aplicarla en el aula, un caso de estudio para que puedan ver realmente cómo ha sido esta aplicación de la inteligencia colectiva y pues un aprendizaje a través de este caso de estudio para hacer una propuesta ya con elementos funcionando de cómo realizar la inteligencia colectiva dentro de este aula. Yo creo que se puede empezar con un símil que es muy habitual para describir qué es eso de la inteligencia colectiva. En la imagen pueden ver pues el clásico puente de hormigas, donde ante un obstáculo, supera este obstáculo, las hormigas pues hacen un puente y ese puente es transitado ya por el resto de las hormigas. Se dice que en este caso el hormiguero presenta una inteligencia colectiva y realmente para que esto ocurra pues ha pasado una serie de cosas. Por ejemplo, no ha habido una hormiga más inteligente que otras, una hormiga ingeniero o algo así que construya el puente, sino es algo que no ha habido ningún líder y sin embargo las hormigas, como ya les decía, ante una adversidad concreta ha reaccionado de esa forma inteligente. Es verdad que el fin de la inteligencia siempre es la colonia, es colectiva y no la hormiga. Y además también para que se pueda dar esta cooperación, para que se pueda dar esta acción de inteligencia colectiva, pues evidentemente ha tenido que haber cooperación. Bueno, pues creo que quizá este es un ejemplo que ya nos empieza a definir un poco los elementos de la inteligencia colectiva. Mirad, aquí hay una cosa clara y es que las hormigas tienen 250.000 neuronas y los seres humanos tenemos 86.000 millones, es decir, tenemos muchas más neuronas, tenemos más capacidad, somos evidentemente mucho más inteligentes que las hormigas.
Entonces, si esto es así, si tenemos muchas más neuronas que las hormigas y además en nuestras aulas el alumnado, el profesorado y la infraestructura del aula suele tener pues, conexión a internet, solemos tener celulares y portátiles, si es así, pues ¿por qué no se aplica esa inteligencia colectiva? ¿Por qué no el conjunto de alumnos y profesorado que compone una asignatura presentan una inteligencia colectiva? Y esto es un poco uno de los planteamientos que nos hicimos en nuestro laboratorio y ver de alguna forma si conseguíamos gestionar esa inteligencia colectiva. Y cuando digo gestionar, me refiero a que el alumnado supiese que hay esa inteligencia, supiese que colaborando entre todos podríamos ser como una especie de hormiguero que ante una situación concreta pues pudiéramos resolverla de una forma con menos esfuerzo, evidentemente, que si la intentáramos resolver de forma individual. Bueno, pues como os decía, es un poco el planteamiento de la charla. Vamos a reflexionar un poquito. Para que exista esa inteligencia colectiva, básicamente partiría de una situación, por ejemplo, donde hay una persona que quiere o intenta resolver un problema y la idea sería cómo aprovechar esa inteligencia colectiva para que esta persona pudiera resolver ese problema. Para que esto pueda darse, evidentemente, previamente, tiene que haber una producción de conocimiento por parte del alumnado. Es decir, que si queremos de alguna forma resolver esa situación, el alumnado previamente tiene que haber creado ese conocimiento. Y para que el alumnado cree conocimiento, tendríamos que seguir una metodología participativa y activa. Dicho de otra forma, para que pueda haber inteligencia colectiva, primeramente tenemos que tener una metodología activa donde el alumnado esté participativo, comprometido con el aprendizaje y que además sea capaz de explicitar o de producir un conocimiento concreto para después poder gestionarlo. Así pues, aunque la inteligencia colectiva estaría por esta zona de aquí, es decir, tratando de gestionar ese conocimiento, como ven previamente tenemos que conseguir unas situaciones que básicamente se encuentran dentro de las metodologías activas. Dicho esto, pues visto intuitivamente de qué se compone la inteligencia colectiva o al menos los procesos que tiene que haber para que ésta exista, vamos a ver un modelo concreto. Este modelo se llama RT-ciclo y lo que pretende es hacer lo siguiente. El primero, dentro del alumnado, provocar una reflexión en el mismo para que haya una acción y esa acción genere unas evidencias. Esas evidencias pueden ser bien de forma cooperativa o bien de forma individual. Pues, por ejemplo, puede ser, en este caso, explicar una lección normal, pero fruto de esa lección, procurar que el alumnado haga, por ejemplo, un microtrabajo. Otra acción puede ser que el alumnado, en un momento determinado, pues, por ejemplo, exprese una duda que no ha entendido y otro alumnado la conteste o nosotros mismos la conteste. Lo que quiero decir es que aquí debe haber una serie de evidencias de esta acción reflexiva. También, a partir de estas evidencias, tendremos que producir un feedback que puede ser positivo o negativo y ese feedback es bueno para el alumnado, pero bueno para el profesorado. Imagínense que en una determinada clase haya muchas dudas. Bueno, pues esas dudas, cuando las contestes, eso sería feedback negativo, es decir, a partir de una duda yo le contesto al alumnado y le resuelvo las dudas, pero también al profesor le sirve para saber, para chequear cómo el alumnado ha entendido pues, los conceptos que estoy explicando. Y finalmente, a partir de estas acciones se crea un conocimiento, que también puede ser del alumnado o puede ser del profesorado. Pues, por ejemplo, el profesorado puede hacer un resumen de las dudas de clase o el alumnado puede hacer una lección aprendida diciendo, oye, yo tenía esta duda y al fin lo entendí porque lo que fallaba era esto de aquí. Bueno, pues este ciclo es un ciclo que es típico de las metodologías activas. Lo único que se añade, bueno, ya conocen modelos de acción-reflexión, modelos de pedagogía constructivista, pero lo único que se añade se hace mucho énfasis en que se genere una evidencia y identificando la evidencia y el feedback se produce ese conocimiento.
De todas formas, después en el estudio de caso veremos ya concretamente en qué se traduce todo esto. Bueno, pues la gestión de todo este proceso, es decir, de las evidencias, del feedback, de lo que ha provocado reflexión y de la creación de conocimiento, la gestión de todo esto es lo que nosotros denominamos inteligencia colectiva, que lo vamos a hacer apoyados por las tecnologías, por las TIC, porque si no sería bastante complicado de una forma manual, por decirlo de alguna forma, ser capaces de gestionar todo esto. Bueno, pues esto es un poco la idea de modelo. Este modelo lo hemos aplicado en clases presenciales, en clases mixtas B-Learning o en clases totalmente a distancia, compaginándolas, por ejemplo, con metodologías como es el Flipped Classroom, como metodologías activas, en lecciones teóricas e incluso en clases de laboratorio. Esto quiere decir que lo hemos probado en multitud de situaciones de aprendizaje y en todas ellas el modelo es válido. Básicamente, el modelo lo que trata es de ser válido durante la clase, es decir, esto se está captando todo ese RT ciclo durante la clase, antes de la clase y posteriormente en la clase. El alumno, todo esto representa al alumno y el profesorado, interactúa a través de algo que hemos llamado canal de gestión, que es donde se gestionan todo ese proceso. Y este proceso, estas flechas que vemos aquí, se producen a la hora de ir generando esos contenidos, tanto el alumnado como el profesorado. Bueno, pues este modelo lo vamos a ver en un estudio de caso para que vean concretamente qué tipo de conocimiento han creado los alumnos, cómo se ha gestionado, qué percepción tiene, qué impacto. En este caso, el estudio de caso que vamos a ver, sigue también estos apartados que tienen aquí. El primero de ellos es que la primera prueba que hicimos fue usar una red social para gestionar todo lo que se va produciendo en el aula. Todo lo que se va produciendo, pues, por ejemplo, gestionar las dudas que se producen, los contenidos que van subiendo los alumnos, el contenido que va subiendo el profesor, pues todo ello gestionar en una red social. Las redes sociales, ¿por qué comenzamos a utilizarla? Bueno, pues porque dicen que las redes sociales o una red social son herramientas que se suelen utilizar para como una herramienta dentro de las comunidades de aprendizaje. Las comunidades de aprendizaje, pues bueno, pues tienen un grupo de personas, en este caso es una red de innovación educativa, ahora, bueno, aquí hay 6.000, ahora mismo hay casi 20.000 personas compartiendo cosas, pero imagínense que esta red pues la vamos a aplicar al conjunto de alumnos que hay en una clase. El mero hecho de usar una red social en el aula y leyendo y estudiando diversas publicaciones, pues dicen que es una comunidad de aprendizaje y las razones que suelen dar son varias. Pues, por ejemplo, como se está compartiendo información, si es que el alumnado comparte información y el profesorado, pues quiere decir que ya hay aprendizaje. Por lo tanto, una red social que compartamos información, es decir, que por ejemplo que el profesorado meta sus apuntes y que el alumnado exprese sus dudas, pues ya está, es una comunidad de aprendizaje. También dicen que si es académica, es decir, si es una red que estoy utilizando en mi aula con mis alumnos, pues que también es una comunidad de aprendizaje. Y también dicen que si se utiliza en procesos formativos, pues también es una comunidad de aprendizaje. Estas definiciones pues hacen que gran parte del profesorado use una red social pensando que ya el mero hecho de usar una red social en el contexto académico ya de forma automática se está produciendo aprendizaje. Bueno, pues realmente es imposible que haya inteligencia colectiva si, por ejemplo, los participantes en la misma no regeneran recursos de información. Es decir, si solo los genera el profesorado o unos cuantos alumnos, no puede haber inteligencia colectiva. Estamos hablando de que tenemos que ser capaces de gestionar los conocimientos que han adquirido de forma individual o cooperativa el alumnado. Imagínense que hay información compartida, pero si el alumno no la lee, es decir, si esa información que van metiendo los alumnos no se leen, pues tampoco va a haber inteligencia colectiva. Por ejemplo, si la información que se comparte no es útil para la comunidad, no se percibe como útil, aunque la lean, tampoco hay inteligencia colectiva. Y finalmente, hay muchos casos que mueren de éxito
Imagínense que la red se empieza a llenar de contenidos, una red social, imagínense que tienen pues, cualquiera de ellas, y que todos los alumnos empiezan a generar muchos contenidos. Bueno, pues llega un momento que eso ha crecido tanto que es bastante complicado encontrar un contenido. Se tardaría mucho en encontrar el contenido más útil. Nos pasa lo mismo en Internet. Cuando hacemos una búsqueda, nos salen millones de direcciones donde se trata el tema que he puesto como término de búsqueda. ¿Qué hacemos? Pues solemos mirar la primera página o las 10 primeras o las 20 primeras o 2 o 3 páginas, pero más allá de eso no solemos mirar. Eso mismo puede ocurrir en una red social que tenga éxito. Imagínense que tiene mucho éxito el alumnado para, digamos, obtener un recurso, un feedback o lo que sea, pues lo más seguro es que acuda antes a otro compañero o al profesorado que intentar navegar en ese sistema en el cual le va a ser difícil encontrar lo que quiere. Bueno, pues vamos a ver esa red y voy a ir explicándoles un poco cómo está organizada. La red se utilizó Google Plus. ¿Por qué elegimos esta red? Porque es la única que, como ven aquí, nos permite hacer una especie de apartados. Estos son 9 sesiones, esto se aplicó a un laboratorio de programación en MATLAB y estas son las 9 sesiones de laboratorio. Otras redes sociales, digamos que todo lo meten en una página, en un mismo sitio, y no nos dejan estructurar esa página a partir de apartados. Google Plus sí nos deja, por lo tanto, bueno, fue la que utilizamos. Por ejemplo, si queremos ver todo lo que se ha generado en una sesión concreta, en la tercera, pues pulsamos aquí y ya está. Después preparamos unas etiquetas, las famosas tag, donde indicamos al alumnado que junto con el mensaje pues fuera metiendo estas etiquetas. Pues si era parte de un temario, si era una petición, una duda, una respuesta, un aporte, si era de MATLAB o algoritmo, los 2 temas que se daban en el laboratorio, y si quien subía eso era el alumno o era el profesor. Por lo tanto, pensamos que esta parte de aquí podría servir de ontología, es decir, una serie de etiquetas que permitiese clasificar el contenido de la asignatura, e invitamos al alumnado a que usara las etiquetas que, bueno, pues que él tuviese. Mientras que Google Plus no deja seguir si no has elegido un apartado para meter un contenido, lo cierto es que las etiquetas son libres, cada uno puede meter las que quieras. Entonces vemos que sí que algunos alumnos ponían pues que era una duda y que lo había metido un alumno, otros pues que era un alumno, se le olvidaba poner otra etiqueta indicando qué tipo de contenido era. Bueno, esto fue un poco lo que contamos en clase. Se hizo con 3 grupos de laboratorio, se hizo con 3 contextos, con el mismo profesorado, con los mismos contenidos, con las mismas sesiones, con el mismo examen, todo igual. Y yo aquí lo que os estoy enseñando es de uno de los grupos. Bueno, pues esto es un poco la visión organizativa que se le contó al alumnado sobre la herramienta que íbamos a tener. Vamos a ver qué tipo de conocimiento iba metiendo. Por ejemplo, este es uno mixto. El profesorado lo que hacía, que en este caso el profesorado soy yo, pues lo que metíamos era, como ven aquí, un guión. Íbamos poniendo lo que iba a ser el guión de la clase, y en este guión estaba solo lo que pueden ver el título en negro, es decir, en este caso pues el punto 3, gráfica de Fermat, y el punto 4, trabajo con matrices, pero no se rellenaba nada, es decir, solo existía lo que era el índice, y a medida que la asignatura iba fluyendo, pues se iba rellenando con una serie de contenidos. Algunos de ellos pues los aportaba el profesorado pues en algún fichero que yo ya tuviese hecho previamente y después lo colgaba, lo íbamos colgando en tiempo real, y algún otro pues era del alumno. Básicamente casi todo lo que pone Drive en Google era aportado por los alumnos, me pone estas direcciones, era aportado por mí. Bueno, pues esto fue un recurso que era una especie de guión previo de clase, guión dinámico, que después iba cambiando a medida que iba reflejando la clase. Esto quiere decir que una vez que acababa la sesión, reflejaba lo que habíamos visto en clase. Es verdad que el que decidía qué contenido azul añadir era yo, era el profesorado, pues y ese contenido vamos a ir viendo sobre qué era.
Por ejemplo, un contenido que generaba el alumnado eran las dudas. En este caso estamos viendo de que hay un alumno que bueno, está tachado el nombre por eso de la ley de propiedad del derecho a la información y propiedad intelectual, donde dice que aquí pone una cosa y dice, oye, aquí esto no me sale. Y hay una chica, Silvia, que dice, mira, pues es que cambia, has puesto aquí paréntesis, son corchetes, y hombre, pues aquí prueba a poner todo esto. Entonces pueden ver que es una respuesta, esta es la sesión 9, por ejemplo, la última sesión, es una respuesta que un alumno contesta a otro. Aquí es, por ejemplo, otro tipo de contenido que va generando. Aquí hay un alumno que además clasifica bien, dice que es de un alumno y que es una duda, donde dice que, bueno, pues mira, hay dos cosas que yo me gustaría saber. Y en este caso, cuando él ha aprendido la respuesta, cuando él ya lo sabe hacer, él mismo se contesta. Dice, pues mira, ya sé cómo se hace. Esto se ha hecho así. Bueno, como veis, son dos tipos de procedimiento que, por un lado, ellos tienen la evidencia, en este caso de una duda. Como veis, aquí hay un feedback, en este caso negativo, es decir, esto estaba mal y en este caso la chica lo ha hecho bien. Aquí también un feedback negativo, es decir, él tenía un problema y él mismo se ha contestado, pero como veis, esto ya sí es un conocimiento. Es decir, este conjunto, esta información y esta de aquí es lo que llamamos conocimiento dentro de ese modelo que veíamos antes. ¿Qué más tipo de cosas? Pues, por ejemplo, muchas veces poníamos un ejercicio y lo hacíamos en clase. En este caso, pues este era el ejercicio y aquí pues estaría ya el enunciado, la solución, etcétera. Y pues aquí hay un alumno que dice, pues mira, yo lo he hecho de esta otra forma y me sale mejor o he aportado esto. Normalmente aquí está cortado, lo que está en verde son los comentarios que va poniendo el alumno. Es decir, que muchas veces lo que íbamos haciendo en clase, el alumno lo hacía de otra forma y lo ponía. O lo ponía, como vimos antes, diciendo, oye, es que no me sale. Es decir, se podía un poco completar más o menos como el alumno estime oportuno. Otro ejemplo clásico, sus apuntes. El alumnado iba tomando apuntes de clase, tiraba una foto con el móvil y la subía a la red social. En este caso, pues son unos apuntes de una persona que bueno, pues que los ha tomado de clase. Otro, por ejemplo, ejercicios con más detalle, no de otra forma, sino que aportan más, pues se les hace un ejercicio clásico donde, pues por ejemplo, este conocimiento no lo tienen. Y en este caso es un alumno repetidor que ya hizo el ejercicio. Mira, yo sé hacerlo de otra forma mucho mejor, porque yo ya lo vi el otro año. Bueno, pues aquí tenemos también ese aporte. Y algunos alumnos, pues en este caso, esta parece que era Elena, pues otra persona le da las gracias de que haya hecho ese aporte. Bueno, estos son algunos de los tipos de contenidos. Vamos a ver, en este caso, qué percepción tiene el alumnado de esos contenidos. Es decir, una vez que se hizo el curso, se pasó una serie de encuestas. Es verdad que normalmente cuando haces estos estudios los tratas de dirigir a las notas, es decir, a ver si han aprobado más gente que los otros grupos donde no se ha hecho esa experiencia. Pero en este caso no era ese el objetivo. Como os decía antes, se hizo en 3 grupos de laboratorio y lo que queríamos ver era cómo reaccionaba el alumnado ante este método. Y para ello pues se pasó una serie de encuestas. Yo aquí voy a poner algunas preguntas que considero significativas. Una de las cuestiones que se le preguntó, recordar que inteligencia colectiva no podía darse si el alumnado no leía los recursos que otros compañeros iban poniendo. Bueno, pues aquí, en una de las preguntas, se preguntaba si habían leído una serie de contenidos. Elegimos estos, apuntes, dudas, respuestas, tema del profesor y programa resueltos por compañeros, porque resumía un poco los tipos que les he contado. Observen que curiosamente, no sé si se ve bien este de aquí, el apuntes aportados por los compañeros, hay una tasa alta de personas que, bueno, no he dicho que esto es que no lo ha leído nada y esto es que lo ha usado bastante. Pues hay una tasa de personas importante que no lo ha usado mucho. Es verdad que es más de un 50%, un 60%
quien dice que los ha leído por lo menos, pero si lo comparamos con el resto, pues observar que son mucho más bajos. En este caso de aquí, cuando hablamos con el alumno después en entrevistas y le preguntábamos por qué era esto, pues nos decían que bueno, que si habías ido a clase y tú tomabas tus apuntes, pues preferías leer tus apuntes que no lo de otros compañeros. Esta parte de aquí, este es un laboratorio que tiene una tasa alta de suspensos, muy alta. Hay bastantes repetidores. Bueno, pues hay una parte de gente que no ha ido a clase y entonces sí que le viene bien los apuntes que han puesto sus compañeros. Pero básicamente los que iban a clase nos decían que preferían los suyos al de otros compañeros. Pero sin embargo, como veis ya, dudas y respuestas ya está un poco mejor. Es verdad que sigue la gente sin leer mucho dudas y respuestas, pero ya el temario del profesor, recuerden, ese en el cual el profesor ponía el guión y después iba rellenando con las cosas que se van aportando, muy leído. Y sobre todo los programas, los que eran más completos o forma de resolverlas distinta, también muy leídos. Por lo tanto, bueno, pues se veía que por lo menos gran parte de estos recursos sí que el alumnado nos decía que lo había visto, con lo cual ya teníamos una idea o un primer paso para ver si se producía esa inteligencia colectiva. Después le preguntamos por la utilidad. Recuerden que había otro hecho diciendo que sí, el contenido se crea, se mira, pero no es útil, pues tampoco sirve. Observar aquí que los apuntes ya, el ratio todavía es mucho peor. Hay más de un 50%, un 66% que creen que no son útiles, por la razón que os decía anteriormente. Y que sean muy útiles, como veis, el porcentaje es bajísimo. Aquí ya, fijaros en esta parte de aquí, ya se empieza a ver que para el resto de tipo de contenido ya se le empieza a dar bastante valor, bastante utilidad por parte de los alumnos. El primero de ellos, la primera línea, eran las dudas y respuestas, el tema del profesor y los programas que habían hecho los compañeros. Es decir, que se pensaba que sí que esos recursos eran útiles. Ahora voy a mostrar unos gráficos que se suelen hacer a través de medidas preguntando básicamente pues qué es lo que más te ha gustado, qué es lo que menos te ha gustado y qué ideas de mejora se te ocurren. Son 3 preguntas simples, se toman de un método que se llama AAR, After Action Review, inventado por el ejército de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, donde cada vez que había una incursión, pues se reunían los que habían participado en la incursión y trataban de ver las fortalezas y debilidades. Ese método se extendió a la gestión del conocimiento, a la gestión empresarial, pues de forma rápida, y básicamente con estas 3 preguntas se obtienen mucha información. Observa la primera, dice, oye, mira, ¿qué es lo que más te ha gustado de este método? Y, bueno, aquí tenéis un poco la gráfica. Hay algo que destaca muchísimo, con más del 50%. Recordad que son respuestas abiertas, totalmente abiertas. Por lo tanto, cuando hay coincidencia en las respuestas abiertas, donde nadie le ha dicho o tratado de guiar por dónde tiene que responder, significa que hay una realidad pues bastante precisa. Bueno, pues fijaros que eso que estaba en azul se corresponde básicamente con la colaboración. Lo que más gustó a los alumnos de todo este proceso es que existiese una colaboración entre ellos y con el profesorado. Por lo tanto, bueno, pues parece que sí que os decía en la primera presentación de la charla, veíais que las hormigas, si no había colaboración, si no había cooperación, era imposible que hubiese inteligencia colectiva. Bueno, pues parece que el alumnado apreció, desde su punto de vista, que había colaboración. Después, el segundo punto que más gustó, cuando aquí se pone contenidos en las respuestas abiertas, es que ellos decían, bueno, pues me gustó justo la explicación de la integral de no sé cuánto, me gustó justo la duda de no sé qué. Es decir, no había coincidencia en un mismo contenido, pero sí en esas respuestas abiertas decían que les había gustado mucho pues un tipo de contenido concreto. Bien, cuando le dijimos que era lo que menos les había gustado, observar que aquí hay 3 aspectos que no les han gustado, además repartidos. Mientras que el primero era casi un 55%, donde tenían muy claro qué es lo que había gustado, aquí estaba muy repartido. Entre esas 3 cosas hay, por un lado, el tipo de contenido. Eso quiere decir que mientras que aquí, esto que está en azul, decían, me ha gustado mucho la integral de no sé qué, aquí decían, pues por ejemplo, no me ha gustado mucho la explicación de tal cosa. O decían,
queremos más contenidos, faltan menos contenidos. No nos ha gustado pues porque debería haber muchos más contenidos de la sesión 2, por ejemplo. El rojo, este de aquí, es importante y lo matizo. Fijaros lo que dicen, la dificultad de encontrar contenidos. En este caso se generaron bastantes contenidos. Por sesiones había pues decenas de contenidos. Y ya, a pesar de estar estructurado por sesiones y estar estructurado por etiquetas, es decir, que veis que había una forma cruzada de obtener contenidos, pues decían que no los encontraban. Es verdad que iban a una sesión concreta, pero ya no se acordaban que habían dado esa sesión y bueno, pues tenían dificultades. Y otro importante, que está repartido en el mismo nivel, era el control de calidad. Es decir, ¿cómo sé yo si la duda planteada por un alumno y que ha sido respondida por otro alumno está bien, es correcta, esas respuestas? Y entonces, a eso le llamamos control de calidad, pero eran preguntas, como les decía antes, abiertas, que en ese sentido expresaban sus dudas, sus dificultades. Bueno, también destaca otro que es nada, es decir, que a todo el mundo le había gustado y es un porcentaje elevado, y bueno, después otros, pero eran menos importantes. Y cuando les decíamos, oye, venga, ¿qué mejoras te gustaría realizar? ¿Cuál sería, en este caso, que si pudiéramos tener una varita mágica y pudieras decidir que te hicieran algo nuevo, ¿qué harías? Y observar que, bueno, hubo una parte con un porcentaje alto que ya se refiere a un contenido concreto. Pues yo me hubiera gustado más que la integral de no sé cuánto de Fibonacci, pues se describiera de no sé qué forma. Bueno, pues, y después, pero la gran mayoría, un tercio, decía que, de alguna forma, que mejoráramos el sistema para organizar y encontrar esos contenidos. También recordar que la organización de contenidos, decíamos que tampoco era colectiva, inteligencia colectiva, si había muchos contenidos, pero el alumnado útiles no los podía encontrar. Con lo cual esto, como veis, un poco refleja lo que decíamos al principio. Es decir, esas suposiciones que se hicieron al principio, pues como veis aquí, están avaladas por un conjunto de datos. Pero ahora vamos a profundizar un poco. Yo os decía que se aplicó en tres equipos, tres grupos de laboratorios, mismo profesorado, mismos contenidos, misma tecnología, red social, mismo método, el RT ciclo, el que vimos anteriormente, y cuando digo métodos que se les comentaba las cosas, para qué servía, etcétera, etcétera, mismo contenido del laboratorio, pero y una estrategia concreta que básicamente era cómo gestionábamos en clase, en el día a día, todos estos elementos anteriores. Pues hubo, aquí os enseño la gráfica, fijaros, esta es sobre el que yo os he aportado los datos. El ST student es el número de estudiante y observar que bueno, hay una participación alta, la persona que más contenidos ha metido es una con 30, pero como veis, bueno, pues no ha estado mal la participación de estudiantes. Este es el grupo donde os he presentado resultados. Fijaros en el otro grupo, está en la misma escala, para que se compare mejor. Fijaros esto de aquí, tiene una línea parecida de tendencia, pero observar que es inferior el porcentaje. Y fijaros en este de aquí, este ya sí que si no pongo la lupa no se ve. Es decir, misma tecnología, mismo método, mismo contenido, en los mismos laboratorios, pero cambiamos la estrategia. ¿La estrategia qué es? La estrategia, insisto, que es el comportamiento en el día a día. ¿Y qué cambió? Pues lo único que cambió, la única diferencia entre todos los grupos fue que en este de aquí al alumnado obligábamos a coger el hábito. Me explico. Si un alumno tenía una duda, yo le decía, pon una red social. La red social, recuerden que la teníamos en clase. Yo la tenía proyectada en una pantalla del ordenador y todos con los móviles. O portátiles. ¿Alguna duda? Sí, ponla. Y una vez que la ponía, se decía, a ver, ¿alguien la puede contestar? Pues la contestaba si sabía, y si no, la contestaba yo. Eso en clase. Y ese proceso, si el laboratorio fueron 9 sesiones, obligamos a hacerlo durante 3 sesiones. Decía, a ver, tú, enséñame los apuntes, hoy qué buena letra, súbelos a la red social. Uy, no, profe, que es que no, que lo subas tú. Y al día siguiente otros. Y en clase decíamos, a ver, venga, hoy quién se va a encargar de todas las dudas, apuntarlas y después hace un resumen y lo sube. Venga, pues no hay voluntarios, pues tú.
Y así lo hicimos durante 3 sesiones, o, entre comillas, obligando, o dicho de otra forma, dando roles. En estos de aquí, ¿qué ocurrió? Que no hicimos eso. No hacer lo que queráis. Mira, aquí está esto, hay una duda, ponerla. Pues aquí algunos empezaron a poner algo, aquí ninguno. Esa fue la única diferencia. ¿Con esto qué quiero decir? Que cuando estamos aplicando cualquier innovación educativa, hay una parte que se llama estrategia para crear el hábito. Tenemos que luchar con muchas cosas. Nuestro alumnado, el vuestro y el nuestro, no suele tener el hábito activo. Si tenemos una metodología activa, hace lo que le digamos. Pero una vez que quitamos esa metodología activa, no tienen el hábito activo, no les sale. Por ejemplo, podéis saber si tienen el hábito activo o no cuando alguien os pregunta una duda. Primero preguntan pocas, pero si alguien pregunta una duda y el resto de compañeros empieza a hablar, ¿qué quiere decir? Que no tienen el hábito activo y cooperativo. Porque una duda, cuando se produce una duda, es muy probable que si ese alumno, el que tiene la duda, ha estado en condiciones normales en clase, la posibilidad de que esa misma duda la tenga el resto del alumnado, aunque el resto no sepa que la tiene, es muy alta. Por lo tanto, si alguien sale una duda, el resto del alumnado tendría que estar súper atento. Y si no está, ¿qué quiere decir? Que no tiene el hábito activo. ¿Cuál es tu misión? Conseguir el hábito activo. Es decir, si hay una duda, explicar por qué es importante que atiendan y explicar por qué si alguien la sabe tiene que contestar, etcétera, etcétera. Y eso se consigue, pues, como ya les dije, en esas 3 sesiones, entre comillas, obligándoles a asumir una serie de errores. En estos grupos de aquí, exactamente todo igual, en el tiempo, en paralelo, etcétera, y observar los resultados, un verdadero desastre. Aplicamos el método, aplicamos el modelo, aplicamos la red y no se produjo inteligencia colectiva. ¿Cuáles son las conclusiones del estudio? Estoy mirando el tiempo porque no sé muy bien cómo voy. Creo que voy más o menos con media hora. Me quedan 10-15 minutos. En estas conclusiones del estudio, mirad, vimos que efectivamente no había hábitos. Hay varios hábitos que son muy clásicos. El alumnado no es activo, el alumnado suele estudiar unos días antes del examen, el alumnado suele preocuparse por el contenido que entra en el examen, si no entra no, y después no hay pensamiento crítico. Es decir, esta primera parte, pues no hay costumbre de cooperar, el empujoncito es lo que les decía yo durante las 3 primeras sesiones y las dando roles, y este es sobre el control de calidad. No están acostumbrados a tener pensamiento crítico. ¿A qué están acostumbrados? A que el profesor le diga, esto, lo que he dicho yo, va, bueno, aquí tenemos una frase que es va a misa, que es decir que va al examen y como yo voy a corregir el examen, el que no me diga lo que yo he contado, pues está mal, y el que me diga lo que yo he contado, está bien. El alumnado tiene ese hábito de decir, si me lo dice el profesor, está bien, ¿para qué me voy a tener un pensamiento crítico si el que me va a corregir es este señor? Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que cuando esas normas cambian, es decir, cuando el contenido empieza a crearse por otras personas, pues aquí el alumnado está un poco perdido, no es capaz de, con ese pensamiento crítico, pues tener esa idea así sutil o no. Vimos que esto es importante. El alumnado era capaz de crear recursos útiles. Es decir, que sí que es cierto que el alumnado, si crea contenidos, si crea conocimiento, ese conocimiento va a ser útil para después aplicarlo como recurso didáctico. Y vimos que, como visteis también en esa estadística, que era bastante complicado el encontrar y localizar los recursos. Bueno, pues este estudio se hizo el curso anterior. Os decía que el objetivo del estudio era tener una primera aproximación a esto de la inteligencia colectiva y sobre todo que a nosotros nos aportara alguna idea o que nos aportara algunos elementos para tratar ya de en la siguiente ronda mejorar. Bueno, pues yo ahora lo que os voy a contar es las mejoras que hemos hecho y un poco para que las veáis e incluso pues son sistemas que se pueden utilizar. Lo primero que hicimos fue de todos los puntos coger la mejora que el alumnado nos había dicho. Es decir, que si nos decían que la principal mejora era ver si podíamos mejorar la búsqueda, pues bueno, nos pusimos a ello. Problema, que ya habíamos usado la red social que pensábamos que mejor estructuraba la información. Es decir, usar una red social que no fuese esa nos iba a dar más problema.
usamos el concepto de etiquetas. Y ya vimos que algún alumnado, sobre todo en las primeras sesiones donde estaban dirigidos, las ponían, pero en las últimas no. Por lo tanto, es verdad que bueno, ante esta situación, pues no sabíamos muy bien qué elemento utilizar. ¿Qué hicimos? Bueno, no sé si en la presentación se dijo que era director de un laboratorio de innovación en tecnologías de la información, y este laboratorio, pues en los 20 años de existencias que tiene, lo que hemos hecho siempre es desarrollar tecnologías que no existen en el mercado y que las necesitamos en base, pues por ejemplo, a las conclusiones del estudio que les he mostrado. Y desarrollamos un sistema que ahora mismo está en WordPress, es un plugin para WordPress, que lo que hace es lo siguiente. Miren, esto de aquí es un blog normal, donde se está poniendo los elementos que había en la red social. Bueno, pues aquí se va poniendo una serie de información, que alguna es originada por el profesorado y otra por el alumnado. Son los elementos que había antes en la misma red social. Y se ha hecho un plugin que es un buscador. Entonces, lo que vamos a ver es este buscador, pues más o menos cómo funciona. Aquí van a ver un ejemplo del siguiente. Mirad, esta parte de aquí, que se corresponde a esta, es decir, pulsando en este elemento se despliega y sale este menú. Esta parte de aquí es la ontología. La ontología es una forma de clasificar el contenido de una asignatura o el contenido de cualquier contexto. En este caso, la ontología se va haciendo de forma dinámica, es decir, se va haciendo a medida que se mete el contenido. Hay dos formas de hacer las ontologías. Una, que se llama ontología fuerte, donde un grupo de expertos deciden cuál va a ser el tipo de contenidos que va a haber en esa asignatura, y de ahí no se sale. Pues la clasificación UNESCO para las áreas de conocimiento es una ontología fuerte. Es una clasificación que ya está predefinida y que todo el mundo nos basamos en ella cuando queremos decir de qué va nuestro conocimiento. Si hay un conocimiento que no se enmarca en ninguna de esas etiquetas de la ontología de la UNESCO, pues la UNESCO en un momento determinado se reunirá y sacará una nueva para ese conocimiento. Pero mientras no haya hecho eso la UNESCO, pues no podremos, ubicar en esa clasificación nuestro contenido o nuestro conocimiento. Y después hay otro tipo de organizar esta clasificación que se llama folsonomía, que básicamente la hace el pueblo. Es lo mismo, pero se hace según se va construyendo el sistema. Por lo tanto, ¿qué hacíamos? En función del elemento que se subía a este sistema, íbamos realizando esta ontología. La ontología básicamente tiene tres escenarios. Este de aquí se llama el grupo, es decir, define el tipo de contenido que vamos a usar, en este caso es MATLAB, pero podría ser otro. Pues por ejemplo, yo os decía antes que había dos contenidos típicos, que era algoritmia y MATLAB. Bueno, pues otro grupo podría ser algoritmia. Dentro de este grupo, lo que está en este color, que resalta un poco más, que está en mayúsculas, son lo que llamamos categorías. La categoría básicamente agrupa una serie de elementos que tienen algo en común. En este caso, pues por ejemplo, actividad a realizar. Pues el alumnado, de momento, esto lo estamos usando este año y todavía no se ha acabado el curso, pues nos dicen que quieren, pues hay mucha gente que se pierde en el laboratorio y dice, yo es que no he entendido todavía el concepto de tal cosa. Otros lo que quieren hacer es practicar con ejercicios propuestos, otros con exámenes, otro con retos. Retos son una serie de elementos que se les pone al principio del curso y que ellos tienen que ir consiguiendo hacer si lo desean. Bueno, pues aquí, como veis, son las 4 actividades principales del laboratorio. En un momento determinado, pues nos puede salir otra, pues se añade y ya está. Bueno, estructura de datos, es algo técnico, las distintas sentencias de un lenguaje de programación, el tipo de contenido, lección aprendida, bueno, es algo que no he contado, pero es un contenido muy interesante que suele hacer el alumnado. Pues yo no entendía este programa y ahora lo he entendido. Y lo he entendido precisamente porque tenía esta idea mal y ahora sé cómo se hace. Bueno, pues eso se llaman lecciones aprendidas, que también pueden ser emitidas por el profesorado. Pues, por ejemplo, lo que os decía de una clase,
agrupo el conjunto de dudas y las expongo a la clase. Es una ejercicio aprendida del profesorado. Bueno, y una serie, pues bueno, esta está muy bien explicado, es una teoría guiada. Aquí son diapositivas puestas, aquí solo es un lenguaje. Y aquí, pues por ejemplo, las operaciones numéricas que trabajamos durante el laboratorio. Bueno, pues esta estructura funciona de esta forma. Si yo voy marcando en cada grupo una opción, lo que hace es un AND de etiquetas. Para que os hagáis una idea, cualquier sistema que en base a etiquetas, de un blog, por ejemplo, solo deje marcar una etiqueta. Y entonces te busca todo lo que hay en esa etiqueta. En este caso, es una expresión lógica de etiquetas. En este caso, ¿qué haría? Quiero comprender un concepto de una función que esté muy bien explicado y además que en el ejemplo sea sobre un polinomio. Y si hay algo con esas características, que en este caso sí, hay uno, pues se lo muestra. Y ya pinches aquí, en este caso es un vídeo que va explicando una serie de cosas. Bueno, pues esto es lo que se llama ontología, que observar que en la red social ya la teníamos también, pero que después no se podía usar para encontrarlo. Y esto es lo que se llama, dentro de los buscadores semánticas, una búsqueda por inferencias, es decir, una expresión lógica a través de los elementos de la ontología. Bueno, pues este es el sistema que tenemos ahora mismo, está dando buen resultado, de momento no hemos acabado el curso y estamos en ello, pero ahora mismo la gente la usa muchísimo durante la clase y fuera de clase, porque de esa forma está sirviendo sobre todo para la gente que se ha perdido un poco en los laboratorios, según nos están diciendo, pues están, digamos, yendo bien esa utilización. Básicamente, como veis aquí, lo que hemos hecho es sustituir la red social por esto de aquí. Lo demás igual, es decir, a los grupos que decimos tienes una duda, ponlo en este sistema, en lugar de la red social están funcionando. Los grupos que no les dices absolutamente nada no están funcionando, es decir, los elementos son exactamente lo mismo, lo único que hemos hecho es cambiar la red social por este elemento de aquí. Bueno, y con esto ya básicamente acabo. Recordar que decía que estos eran 4 elementos en los cuales, de forma intuitiva, veíamos que tenían que existir para generar y gestionar la inteligencia colectiva. Bueno, pues el primero de ellos, participantes no generan recursos de información. Hay que seguir un método activo. ¿Cuál? Hay métodos como es el flip teaching o flip classroom o a la invertida, aprendizaje basado en casos, basado en problemas, es decir, cualquier método que el alumnado, digamos, sea capaz de estar reflexionando, cooperando, generando contenidos. Nosotros, concretamente, aunque usemos uno u otro, los más que hemos utilizado son Flippers Classroom o a la invertida y trabajo en equipo. Independientemente de eso, el RT ciclo, esos elementos son los que eran comunes a prácticamente todas las metodologías activas que hemos visto. Es decir, que ese elemento, esa acción de reflexión, etcétera, etcétera, era lo común a cualquier metodología activa. Por eso lo estamos usando nosotros, pues porque es común. Los miembros comparten información, pero no lo leen, el hábito activo. Por mucha metodología activa que utilicemos, si nuestro alumnado no adquiere el hábito, no vamos a conseguir nada. De aquí esa estrategia de esos días que les decía yo que era importantísimo para gestionar la inteligencia colectiva. La información que se aporte no es útil. Bueno, toda esta parte tendremos que estar pensando en la creación de conocimiento. Esto lo que significa es que tenemos que ver a nuestro alumnado como creadores de conocimiento. Nosotros ahora, lo último que estamos haciendo, que es la inteligencia colectiva, es trabajar para el hormiguero. Recordar que decíamos antes que las personas, que cuando había una inteligencia colectiva era para el colectivo de hormigas, no para una hormiga concreta. Cuando nosotros hacemos colectiva e inteligencia colectiva es para las personas, es decir, es para una persona que necesita algo y usa la inteligencia colectiva para mejorar. Pero aquí lo que estamos haciendo ya es usando el símil del hormiguero. ¿El profesorado aprende la asignatura? Sí. ¿Adquiere experiencia? Sí. Cuando vuelve a impartir la asignatura, ¿esa experiencia que ha adquirido sirve para mejorar la asignatura? Sí. ¿El alumnado adquiere conocimiento de la asignatura? Sí. ¿La experiencia que adquiere le sirve para aplicarla en otros contextos? Sí. Pero cuando el alumnado ha adquirido una gran experiencia en la asignatura, que es al final de la misma, ¿qué hace? Se marcha.
y se lleva consigo esa experiencia adquirida. Bueno, pues lo que estamos planteando es que el alumnado pues no se la lleve, que la deje en la asignatura. ¿Para qué? Para que la asignatura también vaya creciendo en aprendizaje, es decir, el hormiguero. Bueno, pues esta es la idea. La idea es que el alumnado tenemos que verlo no solo como una persona que tenemos que formarle, que tenemos que dotarle de capacidades, competencias, habilidades, sino que él va a tener una experiencia de aprendizaje, que esa experiencia tiene que ser capaz de explicitarla y de compartirla. ¿Por qué? Porque va a mejorar él mismo por esa acción de creación de conocimiento, ya lo decía Bru, pero también es que va a servir para mejorar el resto. Y por lo tanto, lo que él cree va a servir para que otros mejoren, pero lo que otros creen va a servir para que él mejore. Por lo tanto, esa línea viene por aquí. Y después, bueno, pues el buscador semántico, que es un producto que les decía que hemos desarrollado, que se acopla a WordPress para facilitar esa búsqueda. Con esto concluyo. Simplemente decirles que al principio, en la primera diapositiva, tienen la dirección web donde está esto, que es buscando en innovacioneducativa.es o en el blog, pues lo tienen ahí. Y bueno, pues nada más. Espero que no haya sido muy pesado y que haya servido para aportarles pues alguna idea sobre la inteligencia colectiva. Gracias por su atención. Agradecemos mucho la participación del doctor Ángel Fidalgo, que siempre nos ilustra con todas sus intervenciones innovadoras que hace como profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. Están todos los datos quisiera que dejaran la diapositiva donde están los datos del profesor Ángel Fidalgo. También tiene un blog y esperamos que puedan aprovechar el contacto y la relación académica con el profesor Ángel Fidalgo y que mucho más que eso puedan generarse algunos proyectos de innovación educativa en sus prácticas docentes aquí en nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que luego también podamos compartir con el profesor Ángel Fidalgo. Y nuevamente, a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de nuestra Vicerrectoría Académica y de la Dirección de Innovación Educativa, le damos las gracias por ser parte de esta 9ª Jornada de Innovación Educativa y lo despedimos con un fuerte aplauso. Gracias a ustedes.